Una vida basada en apariencias externas. ¿Quién no lo ha visto? ¿Quién no ha visto una vida que solamente se basa en lo externo? Para mirarlos tan solo hay que salir a la calle. Y a veces solo mirar alrededor nuestro una vida de apariencias. Estamos tan preocupados, hermanos, del qué dirán las personas, otros en nuestro entorno, que cuidamos todos los detalles en nuestra persona, en nuestra apariencia, en nuestras pertenencias. Muchos actúan de una forma distinta cuando están con un grupo de personas determinado. Comen incluso comida que no les gusta, pero solamente lo hacen para quedar bien con su entorno. Otros tantos, hermanos, hablan un lenguaje que normalmente no lo harían, pero se comportan así por guardar la apariencia. He conocido gentes que cuando están fuera de casa dan la finta de que son muy ricos, bien arreglados, pero si realmente conociéramos dónde viven, nos daríamos cuenta que no lo son. En la ciudad de Guadalajara, en el tiempo que estuve allá, conocí a una familia. Y chéquese, cuando ellos venían a la iglesia, dejaban estacionado su coche 2 o 3 cuadras antes de llegar a la iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque no querían que los demás miraran su coche viejito. Porque era una iglesia y los hermanos que se reunían allí tenían pues una buena economía. ¿Alguna vez has guardado la apariencia? ¿Es malo ser pobre? No es malo ser pobre. Lo que es triste, hermanos, es que cuando nuestra vida se basa en las apariencias, no estoy viviendo yo mi vida, sino que otros viven mi vida. Mateo capítulo 6, del 1 al 34, justamente se toca de este tema. Lo que es más triste, hermanos, cuando se tiene este estilo de vida es que esa forma se arrastra hasta la iglesia. Y no solamente en lo que somos, sino mayormente en lo que hacemos de servicio para la iglesia. Muchos en las iglesias necesitan aprobación, elogio, reconocimiento de los demás cuando están haciendo algún tipo de ministerio. Hacemos todo un espectáculo público con el fin de conseguir un prestigio personal. Mateo capítulo 6, versículos del 1 en adelante, que ya es el capítulo que estudiaron en las células, es un reproche de una vida falsa o de una justicia falsa. ¿Están ya conmigo? Mateo, el primer evangelio de los 4 y el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo, en la primera parte de este capítulo, hermanos, Jesús presenta 3 prácticas de piedad religiosa. La primera son obras de misericordia, hablando de limosnas. Y también está la segunda, la oración, y la tercera, el ayuno. El propósito de esta sección es el de señalar la importancia del motivo correcto en prácticas de piedad para poder obtener el favor de Dios. ¿Qué haces o cómo haces las cosas para obtener el favor de Dios en tu vida, en lo que haces? ¿Cuál es la motivación para hacer cosas para Dios? ¿Que los demás te vean? ¿O es para ser aceptables a Dios? Capítulo 6 de Mateo está siendo un reproche que el Señor Jesús hace a los líderes religiosos de su tiempo. ¿Recuerdan ustedes capítulo 5, verso 20? Mateo, Ariel, que fue el predicador de la semana pasada, enfatizó este versículo. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. E inmediatamente, versículo 1 del capítulo 6, Jesús dice de esta manera, esto en las Américas: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuidad. Las Américas menciona diferente, dice: guardaos de practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Generalmente tenemos una cultura que tiene mucho cuidado en las apariencias, en qué van a decir de mí, en cómo quedo con los demás. Tristemente, esta forma de pensar se traslada a la iglesia y hacemos cosas en la iglesia
solamente para quedar bien. Y Jesús está reprochando esta conducta de los líderes de su tiempo. Guárdense de practicar vuestra justicia. Este versículo sirve de introducción entre las tres prácticas que ya hemos mencionado, hermanos. Las obras de misericordia, 2, la oración, y 3, el ayuno. Guardaos, cuidad. Este es un llamado de alerta ante el peligro de cometer una grave falta. Significa esencialmente lo mismo que cuando decimos a nuestros hijos: ojo, tengan cuidado. ¿Recuerdan cómo decía el Chavo del 8? Mucho ojo. O sea, alertas. Dice allí: cuidaos, guardaos de lo que estás haciendo, no sea tu propia justicia para ser visto de los demás. El término justicia, de acuerdo al contexto, significa piedad o práctica religiosa. Tiene que ver con servicio. ¿Cómo estás haciendo tu servicio al Señor? ¿Para ser visto de los demás, hermanos? ¿O para honrar el nombre del Señor? No es tan fácil, hermanos. Muchas veces es complicado cuando se hace un buen servicio y muchas veces se te reconoce mucho. Hay muchos elogios, hay mucho reconocimiento. Y no es que uno sea el que hace las cosas, es Dios el que hace las cosas. Estoy aquí parado enfrente, no es porque tenga grandes cualidades para hacerlo. Es solamente, hermanos, porque Dios bendice su palabra y Dios es el que derrama grandes bendiciones. Dios nos guarde a cada uno de los que estamos enfrente de hacer cosas solamente para que los demás nos miren, en vez de hacerlo con la actitud correcta para Dios, para que Dios lo vea. El reproche es que Jesús dice: para ser vistos por ellos, por los hombres. El deseo afanoso de obtener la atención, aprobación y aplauso de otros es una tentación constante para los súbditos del reino, para los creyentes, para los líderes, para los que están en un servicio al Señor. Esto es opuesto a la enseñanza. ¿Recuerdan el capítulo anterior cuando decía la Escritura que tu luz brille para que los demás lo vean? ¿Recuerdan ustedes? Nuestro testimonio tiene que estar en un lugar visible para que otros vean, pero cuando se trata de servicio al Señor, o cuando se trata, mejor dicho, de estos temas que menciona, obras de misericordia, que lo vamos a tocar, el tema de limosnas, oración y ayuno, no tiene que ser en un lugar alto para que los demás me vean qué tan espiritual soy, sino, dice el pasaje, que debemos hacerlo en secreto, que nuestro Padre que ve en lo secreto, Él es el que nos recompensará en público. La consecuencia de buscar afanosamente la aprobación de otros es sencillamente perder la aprobación de Dios. Si tú tienes la aprobación de los demás a tu alrededor, sin duda que has perdido la aprobación de Dios. Recompensas, está hablando, hermanos, de una recompensa en el cielo, y no está hablando de cosas materiales, sino que está hablando de cosas espirituales. Versículo 2: por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Primeramente, Jesús advierte que hay una manera incorrecta de hacer nuestras obras de misericordia, y eso es tocando trompeta. Es un poco chistoso cuando uno piensa en esto. Dice: cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti. Pareciera que en aquel tiempo los líderes religiosos, cuando daban un tipo de ayuda a algún necesitado, sonaba la trompeta, ¿no? Para que todo mundo escuchara: aquí fulanito de tal acaba de dar una donación de miles de pesos, o lo que fueran en aquel tiempo, ¿no? He visto gente que cuando comparte para otros necesitados, siempre quiere llamar la atención, siempre quiere que otros lo sepan. En este caso, algunos piensan:
¿sería real que en el tiempo de Israel sonaban trompeta cuando alguien daba limosna a los pobres? Algunos comentaristas piensan que sería como una exageración de decir, tocar trompeta para que todos te vean. En otras palabras, hermanos, el hecho de hacer tocar trompeta era como una expresión figurada de mucha ostentación, mucho ruido. Cuando tú sirves, cuando tú haces alguna obra de misericordia, haces mucho ruido para que los demás te vean. Tocas trompeta para que los demás se enteren, mira, yo estoy haciendo esto, estoy logrando esto, estoy poniendo aquí, y estoy haciendo esto. Yo no sé, pero es interesante escuchar muchas veces las historias cuando Dios te lleva a compartir con los demás, con los necesitados. Y Jesús dijo, por cuanto lo hicisteis con uno de estos pequeños, lo has hecho conmigo. ¿Has dado un vaso de agua a alguien? ¿Has dado una taza de café a alguien? Yo no sé, pero en esta parte de la escritura, hermanos, dice, cuando des limosna, no toques trompeta. Jesús no critica el acto de misericordia, ni el lugar, ni la cantidad, sino la manera y la intención, cómo lo estás haciendo. O, en este caso, cómo lo estaba haciendo el pueblo de Israel. Recuerden que este capítulo es en medio del sermón de la montaña que Jesús estaba enseñando al pueblo de Israel, y Él les está diciendo que en su comportamiento no estaba correcto el buscar la ostentación, el buscar el reconocimiento de los demás, sino al contrario. Si es así, hermanos, Jesús les dice hipócritas. El término es una transliteración de la palabra griega compuesta que significa el que juzga debajo o detrás de. El término se usaba comúnmente para referirse a los actores en los dramas griegos que juzgaban detrás de una máscara. Tenían un papel detrás de una máscara o detrás de una pintura. Representaban una realidad que no eran. Esta actitud de un actor se aplaude. Pero la actitud de un creyente que usa la máscara de ostentación o de hipocresía para quedar bien con los otros, no se aplaude. Y es esta parte justamente que el Señor Jesucristo está reprochando a los líderes religiosos de su tiempo. No se entere tu derecha de lo que hace tu izquierda. Este pasaje, hermanos, nada tiene que ver con el tema con las ofrendas en la iglesia. Aunque algunos podrán decir, cuando pongas tu ofrenda en la caja, que no se entere tu derecha de tu izquierda. No es tanto, esa es la idea. Tenemos la costumbre de poner el diezmo, las ofrendas en un sobre. Y eso es, hermanos, también por respeto y que esté ahí y nadie vea que sacas el billete de $1,000. ¿Hay billete de $1,000? El billete de 500. ¿Hay de 500? O el de 20 o lo que sea, ¿no? O el cambio. La idea no es aplicable a esta parte de la ofrenda. Es aplicable cuando tenías que ayudar a algún necesitado. ¿Cómo ayudas a un necesitado? Y esa es la cosa. Hay que ayudar a los necesitados. Pero cuando la iglesia solamente se enfoca en ayudar a los necesitados y no se comparte el evangelio, es solamente, hermanos, filantropía humana. La filantropía divorciada de lo que es la escritura no funciona mucho para asuntos espirituales. Es bueno, y si salimos a la calle, ¿cuántos pobres encontramos? Me dio un poco o mucha tristeza es pasar en el semáforo, y había una señora vendiendo cacahuates en el semáforo. Tenía en medio del camellón, tenía una carriola y tenía una bebé como de 1 año y 2-3 meses. La bebé, eran las 3 de la tarde, estaba el solazo tremendo, y la bebé allí nada más detenida en la carriola, en medio del camellón, el semáforo y todos los coches pasando por todos lados, y mi corazón yo pensaba, ¿en qué momento esta niña se suelta de la carriola y se cae hacia fuera del camelloncito? Porque los coches estaban pasando y era el Boulevard de la Nación, vía rápida. Imagínense. ¿Hay pobres a quien ayudar? Muchos. En el tiempo de Cristo había muchos pobres. Que Dios les dé sabiduría a ustedes, cómo
ayudar a los pobres. Pero también hay mucha gente allá afuera que es pobre porque quiere, o que está en un semáforo nada más porque quiere. Tiene oportunidades y no las aprovecha. O muchos hermanos, conozco gente que se dedica a pedir dinero. Conozco gente que sale de su casa, se va todo un mes para recorrer el país, los estados, y trae dinero y construye. Y lo he visto. Es triste porque gente, cuando le cuentan, dice los familiares, que a la mamá de este hombre lo ha matado y la ha enterrado quién sabe cuántas veces, porque sale a pedir justamente para eso. Dios nos dé sabiduría de cómo atender las necesidades de los pobres. Considero, hermanos, que la iglesia necesita estar al pendiente también de ese ministerio. Pero el ministerio que Dios nos ha encargado es el ministerio de calmar el hambre espiritual. Pero esto va de la mano con lo que es el hambre físico, y gracias a Dios por las iglesias que tienen oportunidad de servir en ese ministerio, y por ahí el ingeniero, a través de su proyecto, están haciendo muchas cosas para la gente en la sierra que tiene necesidad de despensas y de comida. Versículo 5 dice: y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitas antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues, la oración famosa, orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder, la gloria para siempre. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Jesús tiene cosas que decir cuando tiene que ver en la ayuda a los necesitados, pero también Jesús tiene que decir cuando se trata de la oración. Y estamos hablando, hermanos, de la oración pública. Orar de pie era una costumbre hebrea y también es una costumbre en el Medio Oriente, o orar también postrado en tierra. El problema es que cuando los líderes religiosos oraban con una forma de ostentación para que otros los mirasen. No es malo orar de pie. La iglesia ora de pie, ¿o no? ¿Es malo? ¿Estará condenando la Biblia el orar de pie? Todos hay que estar sentaditos o todos hay que estar así orando. No necesariamente. Las formas de orar, hermanos, son diferentes. Puedes orar de pie, acostado, sentado. Puedes orar en cualquier postura. ¿Quieres hincarte? Híncate. ¿Quieres postrarte? Póstrate a orar. Nada más piensa. El problema, hermanos, cuando algunos oran de una forma estrafalaria, la pregunta es: ¿qué quieres lograr? ¿Por qué usas este método? Si en tu conciencia descubres que lo haces para conectarte con el Señor y para buscar al Señor, está bien, adelante. Pero cuando, hermanos, algunas prácticas y formas de orar solamente es para que me vean, uy, qué espiritual es mi hermano, ¿verdad? Él sí ora, quebrantado y está, golpes de pecho y golpes de pecho. ¿Para qué? ¿Tienes que gritar mucho para que los otros te oigan? ¿O para que Dios te oiga? Y en esto, hermanos, hay una gran gama de formas de orar. Jesús no les manda a orar a sus discípulos. No es el mandamiento orar en esa parte. ¿O sí? Jesús no dice, tienen que orar. Y la razón, hermanos, es que los judíos tenían la costumbre de orar. Ellos oraban 3 veces al día. Había una ley prácticamente en el Antiguo Testamento que ellos tenían que orar y buscar al Señor siempre. Jesús
anima a sus discípulos a cuidar las actitudes al orar. Y es también una parte en la que nosotros, tú y yo, debemos cuidar nuestra actitud al orar. Hipócritas. Los hipócritas querían el aplauso de la gente por su actuación. Cuando tú oras, ¿quieres el reconocimiento de los demás? Jesús recomienda que busquemos un lugar privado, secreto, es lo que hemos leído, donde Dios nos ve a nosotros, cuando de la oración personal se trata. Pero si alguien te pide, hermano, ¿puedes dirigirnos en una oración para comenzar el estudio de la Escritura, el mensaje? Puedes hacerlo público, en voz alta. La idea es que lo hagas en voz alta. Eso no es un pecado. El pecado o la falta, la falla está en que en tus oraciones públicas quieras sobresalir. Eso está mal. La oración, hermanos, en esta parte del Padre Nuestro está dirigida a Dios como Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, dice el Señor Jesucristo, vosotros oraréis así. Jesús vuelve a señalar una práctica ineficaz y inaceptable para Dios en la oración: vanas repeticiones. Vana repetición. Explica por qué tal práctica es vana e innecesaria en esta parte de la Escritura. En primer lugar, hermanos, condena la vana repetición, es decir, una oración sin sentido, una oración que no la estás pensando, una oración que la estás memorizando. Y no hay nada de malo en la oración de Mateo, el Padre Nuestro. Y es la parte que Jesús enseña a los discípulos. Cuando oren, dice, creo que en Lucas, ustedes oren así. ¿Recuerdan ustedes cuando los discípulos dijeron: maestro, los discípulos de Juan pues ya saben orar, ¿por qué no nos enseñas a nosotros? Jesús dijo: cuando ustedes oren, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo. La falsa creencia entre los paganos, hermanos, de la vana repetición era que entre más repetían una oración, más efecto tendría para su Dios. Ese es el problema. No pienses que entre más repites el Padre Nuestro, mejor efecto tendrá para con Dios. No es así. Podrás repetir la oración de Nehemías, podrás repetir la oración de Jabes, podrás repetir la oración de María, ¿cuántos más en la Biblia encontramos oraciones preciosas? Muchas. Pero la idea es que cuando yo tengo que conectarme con Dios, no es que tengo que ir, hermanos, ahí para leer ese tipo de oración y entonces poder conectarme con Dios, porque Dios quiere conectarse contigo de una forma de corazón a corazón, una intimidad contigo. ¿Le pedirías a tu amigo, y esto es para los muchachos grandes, que hablaran por ti a la muchacha que tú quieres que sea tu novia? ¿Pedirías que él fuera y pidiera que si puede ser tu novia? ¿O agarrarías un modelo de alguien que ya lo hizo ahí, unas palabras mágicas y hay que decirle esto porque esto funciona? Pues funcionó para el que lo dijo, pero quizás no va a funcionar para ti. Tú y yo necesitamos encontrar las palabras. Tú y yo necesitamos conectarnos con Dios, y en la oración modelo del Padre Nuestro, hermanos, no tenemos que usarla, aunque es bastante chistoso que esta parte de esta oración justamente que Jesús usa para condenar las vanas repeticiones es justamente lo que muchos grupos religiosos lo usan para repetirlo y repetirlo y repetirlo. Cuando al inicio Jesús lo que estaba diciendo era condenando esta forma de oración. Es triste, pero el problema está entre que los paganos, es decir, los gentiles, entre más repetían un tipo de oración, creían que más efecto tendría para su Dios. ¿Recuerda usted aquel evento de Elías y los profetas falsos de Baal? Cuando querían que descendiera fuego del cielo y consumiera el holocausto. Aquellos hombres que adoraban a dioses falsos, Elías les decía: grítenle, oren más, háganlo más fuerte. Quizás su Dios está dormido, y es posible que el Dios de ellos esté dormido, pero tu Dios y el mío no duerme, ¿o sí? Él es el que da esfuerzo al cansado, Él es el que dice multiplica y ayuda, y Él es el Dios, hermanos, que no duerme. Dice: no dormirá el que guarda a Israel, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Dios no se duerme. No necesitamos gritarle a Dios cuando oramos, porque incluso, que dice la escritura que ya hemos leído, Él sabe
cuáles son tus necesidades antes de que tú le pidas. Los estilos varían. Quizás algunos se acomoden en orar alto, alzar la voz, gritar. Y yo generalmente grito a veces solamente. No sé cómo lo haces tú, cómo haces tu oración. Los judíos durante el periodo del Antiguo Testamento conocían a Dios como Padre. La oración dice: Padre nuestro que estás en el cielo. El pueblo de Israel sabían que Dios era su Padre, pero no había una relación tan estrecha como hoy en el tiempo de la iglesia. Tú y yo, cuando oramos, podemos ir y decir: Padre nuestro que estás en los cielos. Padre, te identificas con Él. Para aquellos hermanos que han tenido una buena relación con sus padres terrenales, pueden entender un poquito mejor la relación espiritual que se tiene con Dios como Padre. Pero cuando tú en la tierra has tenido un padre que no te dio cariño, que te ofendió, que dijo tantas cosas de ti, o decía maldiciones incluso, o te humillaba, tendríamos problema muchas veces para identificar a un Dios, a un Padre. ¿Cómo es tu Padre celestial contigo? ¿Cómo tú visualizas o cómo tú te imaginas a Dios como Padre? Padre nuestro que estás en los cielos. Estas dos palabras, hermanos, reflejan dos cosas importantes aquí. La trascendencia de Dios que está en los cielos. Está alto. No podríamos, hermanos, tocar a Dios, pero por gracia, dice Hebreos, tenemos un acceso directo para llegar delante de la presencia de Dios y entrar allí y sentirlo como papá, como papito, como tu Padre. Dios es trascendente, está en los cielos, es grande, pero a la vez, hermanos, Dios es inmanente. Es decir, que a pesar de ser tan grande, Él quiere tener una relación de amor con cada uno de nosotros. Y la prueba es que lo ha hecho a través de Jesucristo. Sí, Dios es grande, trasciende los cielos, pero también, hermanos, Dios está a tu nivel y Dios quiere tener una relación de amor con cada uno de nosotros. El Padre Nuestro es una oración que enseña que la oración va dirigida al Padre, a Dios. Pero también dentro de esta oración, hermanos, se habla en cuanto al gobierno de Dios en nuestra vida y también en la vida de muchos en la tierra. Los súbditos, las personas, los creyentes del reino deben presentarse a su rey cada día, someterse a su soberanía y presentarle obediencia antes de esperar que Dios dé el pan nuestro de cada día y todo lo demás que uno necesita para vivir. ¿Estás permitiendo que Dios gobierne en tu vida? ¿Estás cooperando con Dios o estás siendo rebelde al reino de Dios en tu vida? Venga tu reino, dice la oración. ¿Está el reino de Dios viviendo y habitando en ti? Es decir, ¿tú eres un buen súbdito del reino? ¿Estás siendo obediente? Pero si queremos orar la oración, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y Dios, dame esto y Dios, dame aquello. Pero antes de que pidas a Dios, pregúntate: ¿estás en la voluntad de Dios? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás siendo un súbdito obediente? Esa es buena pregunta, ¿no? El sometimiento a Dios debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Luego tenemos derecho a pedir aquellas cosas que necesitamos para llevar a cabo su voluntad. La confesión también es una parte que se menciona y es necesaria en toda oración, hermanos. Y no estoy entrando de lleno a revisar cada versículo de esta parte, pero ya nuestro hermano Pablo Lambert, en una ocasión, él nos ayudó en una predicación a tener un acróstico para recordar más o menos en esta oración modelo. Si no mal recuerdo y me ayudas, se hablaba de 5 características que la oración debe tener. Y si no, por ahí nos va a ayudar ahorita Roberto. Adoración, acáis, ¿sí es? Adoración, confesión, agradecimiento, intercesión y súplica. Quizás algunos estudiosos puedan poner un poco más de características. Quedemos con 5, las que ya hemos
se han enseñado y es las mismas que hay que recordarlas, hermanos. Tu oración, tienes que adorar a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Confesión, agradecimiento, dale gracias a Dios por lo que te provee, pero también es importante decir a Dios cómo has fallado, interceder, súplica. Esas son partes, hermanos, de la oración. No voy a profundizar en esta parte, como les he dicho, pero cuando ores, ten cuidado cómo es tu actitud al orar, para que otros te vean, porque de hecho Dios te ve desde antes que tú tengas que hablarle. Versículo 16, si van conmigo, hermanos. Y esto luego lo pueden checar si no lo han escrito todos. Y cuando ayunéis, no pongáis cara triste. ¡Qué barbaridad! Doy limosna, toca la trompeta para que todos vean y vean. ¡Ay, qué espiritual!, ¿no? Oración, Dios, gracias. Es en forma de chiste. Pablo siempre, cuando estamos en lugar público y estamos en un restaurante, dice: debemos orar estilo hermano Meixel. Algunos que conocen a Arturo Meixel, es un misionero ya viejo en este tiempo, años aquí en México trabajando, es un evangelista nato. Y él, en cada lugar público que él va a comer, o un restaurante, o lo que sea, una casa, dice: vamos a orar, hermanos, que alegre está la campaña, dice. Y luego, ¿sí lo recuerdan? Y luego dice: Dios, te damos gracias por esta comida, y te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, y te damos gracias que murió en la cruz, y te damos gracias porque podemos tener perdón de pecados si tan solo venimos a Él y le aceptamos como Salvador. Imagínense un restaurante lleno de gente allí, Él puesto en pie, orando en voz alta. No creo que Él esté traspasando esta parte de la Escritura, porque el hermano Meixel lo hace con el fin de que los que están a su alrededor escuchen el Evangelio. Y mucha gente se ha convertido de esa manera. Va a los hospitales y él orando en voz alta. Muchos de nosotros a veces ni queremos orar en los restaurantes. Ay, van a decir que soy cristiano aquí, que... o no es cierto. O no es cierto. O si oras cuando estás en el restaurante, normal. Dios, gracias por la comida y por esto y aquello. Puedes orar en la central camionera cuando despides a alguien. Puedes orar en el aeropuerto cuando vas a dejar a alguien. Puedes orar en cualquier lugar. El problema, hermanos, no es el lugar en donde oras o la forma como oras. El problema es la actitud como tú oras. El siguiente tema está hablando del ayuno. 16. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. Oye, estoy ayunando. No se bañan, no se peinan, no se asean y dicen: ¿y ahora qué te pasó a ti? Es que estoy ayunando. O sea, ese era el ejemplo que Jesús está usando de estos hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Ayunas? Bueno, dijo alguien: cuando no tengo nada que comer. Sí. Eso no es ayuno, entonces. Sí, eso es por necesidad. Ayunar, hermanos, tiene que ver más con una disposición de tu corazón. Y no es para que vean los demás: mira al hermano que entregado es, está ayunando todo el día, se la pasó sin comer. No, la idea es que si tú practicas el ayuno, hazlo en lo íntimo, en lo secreto, y hazlo para conectarte con el Señor. Si no, mejor no ayunes. Mejor cómete tus huevitos al gusto. Sí. Error también cuando se toca el tema del ayuno. Se piensa, hermanos, que el ayuno es para que Dios me escuche mejor, o para estar un poquito más cerca de Dios. Si yo ayuno, estoy más cerca de Dios. No es cierto. Jesucristo ya abrió la entrada para el cielo y puedes entrar a la presencia de Dios, y no necesitas de ayuno, pero sí necesitas de Cristo en tu corazón para poder llegar al trono de la gracia y alcanzar socorro para los momentos que lo necesitas. Amén. O sea, esa es la manera.
Y no necesitas orar para conectarte con Dios. Estás conectado a diario con Dios. Estás cerca de Dios porque el velo que había, hermanos, se ha rasgado. Y ahora tú y yo, por Jesucristo, podemos tener la entrada y el acceso a Dios, nuestro Padre. Y puedes llamarle Padre, y puedes llamarle Papito, y puedes llamarle Padre Celestial, y puedes llamarle como tú quieras. Pero ojalá, hermanos, que cuando nos dirigimos a Dios para hacer oración, lo hagamos con respeto. Alguien decía, yo le llamo Chuchito, porque así me acomodo, porque así me acomodo. Y no es ese el chiste, no es ese el chiste. Es una falta de respeto cuando tú oras a Dios y usas ciertos términos que lo usas con tus cuates. Dios no es tu cuate, Dios es tu Padre. Y al Padre se le respeta. Si bien es cierto, hay cierta confianza con Dios, hermanos, ojalá y espero que haya confianza, porque eso determina más adelante algunas cosas que vamos a mirar. Entonces, el problema de los judíos es que cada vez que ellos ayunaban, demacraban sus rostros y se ponían todos tristes y sin fuerzas. Ay, el hermano está ayunando. Hermano, vente, siéntate aquí porque estás ayunando. Que Dios te ayude y te dé fuerzas. No es así. Pero sí, hermanos, si alguien quiere practicar el ayuno, tiene que hacerlo. Y la Biblia dice que debemos hacerlo en secreto. Los fariseos ayunaban 2 veces a la semana, considerando que era evidencia de una piedad exterior. Y no es así. También Jesús ayunó al comienzo de su ministerio. La iglesia primitiva ayunaba. Y en este párrafo Jesús no discute la práctica del ayuno. No está en contra del ayuno, cuando al hacerlo hay un motivo y una manera correctos para realizarlo. Cuando los líderes ayunaban, su propósito era el de hacer un espectáculo de pretendida piedad, aparentar dolor, tristeza, abnegación. Y eso, hermanos, no era más que un show delante de toda la gente. Pregúntate en tu vida, en estos asuntos: limosnas, la oración y, en tercer punto, el ayuno. En último caso, todo creyente tiene la sencilla opción entre 2 alternativas: ser hipócrita y recibir el aplauso de los demás y el reconocimiento, o ser auténtico y recibir la recompensa de Dios. ¿Cuál de los dos escogerías? ¿Cuál de las dos cosas estás escogiendo en tu vida o estás llevando a cabo en tu vida? ¿El aplauso de los demás? Ya tienen su recompensa, dice Jesús. ¿Y qué es? Pues el aplauso. ¿Gran cosa? Pues para unos. Es mejor tener la recompensa de Dios que el aplauso de los demás. Verso 19. No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban. 20. Sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, pero por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande no será la oscuridad misma? Nadie puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Todo hombre, hermanos, tiene que decidir cuál es el valor supremo de su vida. ¿Cuál es el valor supremo en tu vida? ¿En dónde enfocas tu vida? ¿Cuál de los 2 señores tú tienes? En un mundo materialista que nos bombardea constantemente con propaganda, uno puede caer fácilmente en la trampa de acumular tesoros en la tierra si no se fija claramente una prioridad en nuestra vida. Hoy día, hermanos, el asunto de acumular riquezas es un oleaje tremendo. ¿Hay algo malo en querer más dinero? ¿Es malo querer más dinero? ¿Es malo querer dinero? ¿Es malo el dinero? El dinero no es malo, hermanos. No es malo el dinero. El problema es el amor al dinero, como dice la Escritura. El problema es cuando tú amas
el dinero. Pero el problema es que por conseguir el dinero, hermanos, descuidamos de buscar el reino, como al final vamos a mencionar, el reino y la justicia de Dios, y andamos detrás de otras cosas buscándolas, y eso, hermanos, viene a causar muchos problemas de estrés y preocupación tremenda en la vida. Al final hablaríamos de ese tema. El problema es lo que el hombre ama, dice Lutero. Aquello es su Dios. Lo que el hombre ama, dice Lutero, ese es su Dios, porque lo lleva en su corazón, anda con ello día y noche, duerme con eso y despierta con eso. Sea lo que fuere, riqueza o dinero, placer o renombre, o ponle el título que tú quieras, ese es tu Dios. El problema es cuando cosas quitan el lugar que le corresponde a Dios y nosotros vamos detrás de esas cosas y dejamos a un lado a Dios. Eso es idolatría y eso es pecado y eso es adulterio, porque Dios quiere tener, hermanos, quiere ser el centro de tu vida y quiere tener el control. Como el rey, quieres tener el control del reino en tu corazón, en tu vida. No es aconsejable esta práctica para los creyentes. Tener el dinero en primer lugar es necio por 3 razones. Número 1, los tesoros en la tierra están expuestos a perderse. Es lo que dicen los primeros versículos del 19, ¿o no? Yo escuchaba de alguien que decía que sus abuelos, sus tatarabuelos quizás, habían guardado mucho dinero cuando fueron ricos, mucho. Y en aquel tiempo creo que guardaron billetes y luego guardaron monedas. Las monedas pues duran, pero ¿cuántos tesoros se han perdido y nunca los recobraron? Pero si quieres guardar billetes ahí en el colchón, eso se destruye. Si entra un ratón, si el bebé se hace pipí ahí en el colchón, es lo que dice, ¿no? Orín dice en otra versión, si no mal recuerdo, otra de las versiones. No hay que poner énfasis en lo material porque se puede perder fácilmente. Número 2, los tesoros en la tierra comprometen nuestra lealtad, nuestro corazón. Los tesoros en la tierra 3 producen ansiedades, que es el tema con el que termina el capítulo 6. Producen ansiedades. Si tú piensas que no tienes dinero y estás tan preocupado porque tienes necesidad, la gente que tiene mucho más dinero está mucho más preocupada que tú, que no tienes mucho. El engaño es que si yo tuviera más dinero, tendría menor preocupación. ¿O no es eso? Mucha gente piensa así. Si yo me sacara la lotería, no tendría yo preocupaciones y necesidades. Déjame te digo que quizás se aumentan tus necesidades y tus preocupaciones. El salmista dijo: Dios, no me des poquito para que yo no esté renegando de ti, pero tampoco me des tanto, porque si no me puedo apartar. Que Dios nos dé a cada uno de nosotros en lo que tiene que ver con el asunto económico, hermanos, conforme a sus riquezas, conforme a su medida, pero también tiene que ver en la medida que tú y yo somos fieles. Por cuanto eres fiel en lo poco, Dios también podrás ser fiel en lo mucho, Dios también te dará más. El antídoto, hermanos, para no seguir esta actitud materialista, Jesús manda que los súbditos del reino se aseguren que sus valores más estimados estén no en la tierra, no en el dólar, aunque ya está bajando de precio, no en el, ¿qué otra moneda está más alta ahorita? No en el euro, no en la plata, no en la moneda de oro. El antídoto es que tu tesoro esté en el cielo. Si tu tesoro está en el cielo, ahí no se pierde. Esa es una buena inversión. Ahí estarás ganando mes tras mes. Y la tasa de interés es alto. Pero si lo pones en Bancomer, la tasa de interés es, si lo pones en una caja o lo que fuera, otros bancos, la tasa de interés, ¿cuánto es? En comparación al interés que te cobran cuando vas a sacar un préstamo, ¿cuál es más alto? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde estás invirtiendo tu dinero, tu tiempo, tus dones, tu talento, quien tú eres? ¿Dónde lo estás poniendo? ¿En cosas que se van a
podrir en la tierra, a descomponer, o estás invirtiendo para el reino? ¿Cuánto tienes ya de inversión en el reino? Saca tus pólizas, o cómo les llaman, tus papeles, tus pagarés, o yo no sé cómo les llaman cuando hay inversión. ¿Cuánto tienes ya en el reino? ¿Tienes en el reino invertido? Jesús dice, no lo hagas en la tierra, hazlo en el reino. ¿Cómo? En el reino, hermanos, producen resultados contrarios a los de tesoros en la tierra. Número uno, si está en el reino, nuestros tesoros no están expuestos a perderse. Porque fiel es Dios, dice 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, sed constantes y firmes en la obra del Señor, creciendo, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Dios te va a dar. Segundo, mantienen nuestra atención y lealtad puestas en Dios, porque en donde está tu tesoro, ahí está. Si está en la Caja Libertad, vas a estar pasando cada semana para preguntar si subió o bajó la tasa de interés. Si está en el Bancomer, tú tienes que estar ahí viendo a ver cómo sube, baja, para mover mis... Estaba leyendo un poquito de estos asuntos. Para mover, ponerlo aquí, ponerlo allá, ponerlo... tantas cosas que puedes hacer con tus tesoros en la tierra, los que tienen. Y estás preocupado, va a subir el dólar, va a bajar el dólar, hijo, les voy a perder tantos miles de pesos. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? Ahí está. Hermanos, para ilustrar este tema, el escritor usa esta ilustración de la lámpara del cuerpo. Jesús sigue enfatizando el mismo principio con una metáfora acerca de la importancia de establecer el reino de Dios como primera prioridad, como estamos hablando. Antiguamente la gente consideraba que el ojo era la ventana por medio de la cual entraba la luz al cuerpo humano. Cuando tenía buena visión, tenía buena luz, pero cuando los ojos fallaban, vivían en oscuridad. El ojo sano significa literalmente o simplemente, dice, una posible interpretación es que en la aplicación espiritual es de entender que los ojos sanos se dirigen en una sola dirección, entre tanto que el ojo enfermo puede tener una visión borrosa. Hay gente que ve doble. El problema es el ojo. Y algunos dicen, puede ser que el ejemplo tiene que ver más que cuando uno tiene un ojo afectado en los tesoros terrenales, o cuando tú tienes el ojo enfocado en los tesoros terrenales y otro en los asuntos celestiales, será como una persona de doble visión. No ve nada con claridad, tropieza, pierde su orientación y en efecto anda en la oscuridad. ¿Dónde está tu ojo enfocado? Es lo que dice este escritor. ¿Dónde está tu ojo enfocado? Por eso más abajito dice que nadie puede servir a dos señores. ¿Dónde está tu ojo? ¿En las riquezas o está en Dios? ¿O está en ambos? Si está en ambos, estás viendo doble. No tienes una visión correcta. Esa es la idea. ¿Quién es el enemigo acérrimo de Dios? Pero aquí Mateo dice que son ¿quiénes? Las riquezas. Las riquezas. Y si tú no has estudiado el tema de las riquezas, hermanos, en la Biblia hay cantidad de versículos que hablan del tema de las riquezas. Y es muy fácil para nosotros los creyentes perdernos en las riquezas. El amor al dinero es raíz de todos los males, dice el apóstol San Pablo, versículo 25. Y ya estamos terminando con este bloque. Por esto os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiremos o qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas
que vuestro Padre Celestial sabe que necesitas todas estas cosas. Pero buscad primeramente su reino y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Aquí se condena aquella ansiedad, aquella preocupación que nace de una incredulidad y desconfianza. El problema mayor que estamos tan preocupados o tan afanados es una sola razón: no hay confianza en el Señor. Ese es el punto en la preocupación. ¿Por qué estás tan preocupado y tan ansioso? Y vea, hermanos, que la ansiedad y la preocupación se dice que es uno de los males hoy día en este tiempo tremendos, con enfermedades físicas, con enfermedades mentales, con enfermedades en muchos sentidos. Hay gente que se queda paralizada solamente por tremendo estrés, preocupación en su vida. Hay una forma para no tener estrés en la vida. Versículo 33. Ese es el antídoto a la preocupación, a la ansiedad. Busca el reino de Dios. Cuando alguien venga contigo preocupado y tenso por alguna situación, pregunta: ¿has buscado el reino de Dios? ¿Estás buscando el reino de Dios? ¿Has puesto a Dios primero en tu vida? Jesús prohíbe la ansiedad. No os afanéis. Afanar significa ser dividido, partido. Eso es lo que hace la ansiedad y la preocupación cuando nosotros estamos tan ansiosos, tan preocupados por las cosas. El problema es que el pensamiento es: ¿puedo confiar en Dios para que provea para mis necesidades? Mañana no tengo que comer, están tronándose los dedos. De fondo, hermanos, la pregunta es: ¿confías que Dios es poderoso para proveer? ¿Crees que Dios puede darte comida? Si lo hizo con Israel en el desierto, donde no había nada, les dio carne y maná del cielo, ¿qué no lo haga con nosotros? ¿Qué dice el argumento? Si le da a las aves, ¿cuánto tú vas y le echas semillas de girasol a las aves que están ahí, a los pajarillos que están allí? ¿Les has dado de comer alguna vez? ¿Has encontrado sus graneros? ¿Qué dice? No. El Padre Celestial tiene cuidado de ellas. ¿Y no vales tú más que una simple ave? La voluntad de Dios es que sus hijos vivan en un estado, que sus hijos no vivan en un estado de ansiedad. La causa de la ansiedad es la confianza en el Señor. Hombres de poca fe, dijo Jesús. Hoy día hay crisis económica, ¿o no, hermanos? ¿Quién no habla de crisis económica? Todo el mundo habla de crisis económica. Y falta de dinero, y falta de alimentos, y no hay agua en los estados del norte. Y posiblemente Querétaro se quede sin agua en unos 10, 15 años, están diciendo. No va a haber comida. Pero ¿cuántos de nosotros podemos confiar que Dios está al pendiente nuestro? Si hay confianza en el Señor, no hay crisis económica. Termino con esto, hermanos. 5 razones en contra de la ansiedad. La ansiedad es innecesaria porque tenemos un creador, sustentador y proveedor. Segundo, la ansiedad no es fructífera, no te produce resultados positivos, al contrario, te agrava, te enferma. Tercero, la ansiedad es incompatible con un hijo de Dios, pues dice, los paganos son los que se preocupan, pero un hijo de Dios no debe preocuparse. La ansiedad en un hijo de Dios es indecoroso, deshonra al Padre. ¿Dónde está tu confianza? ¿De qué tamaño es tu Padre Celestial? Ojalá que tu confianza sea igual. Por último, la ansiedad por las necesidades del mañana es inoportuna, hermanos. Mañana, ¿para qué te preocupas? ¿Vas a comer mañana? ¿Piensas en el mañana? ¿Qué ropa me voy a poner mañana? Y estás tan preocupado por el mañana. Y dice la Escritura, preocúpate por el hoy. Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Quieres no estar ansioso? ¿Quieres no estar preocupado? Busca el reino. Búsqueda continua, búsqueda celosa, búsqueda concentrada, búsqueda, hermanos, con prioridad. Busca el reino de Dios. Y no busques primero las cosas de Dios. Busca primero a Dios.
¿Por qué no nos ponemos en pie, por favor? Y vamos a cantar una canción. Pero mientras cantamos y los hermanos pasan aprovechando el tiempo, Dios no promete proveer todas las cosas ni tampoco lo que deseas, sino que Dios va a proveer las cosas que son necesarias en tu vida. Termino con esta historia. Se dice que se oyó en el huerto una conversación entre dos gorriones descansando sobre una rama en un árbol alto. Mientras observaban ahí a la gente que caminaba, apurada, nerviosa, preocupada, uno de ellos preguntó: oye, dime, ¿por qué piensas que la gente camina así, nerviosa y preocupada? El otro respondió: no sé, quizá no tienen un Padre Celestial que les dé su comida. ¿Por qué te preocupas tú? ¿Por qué te preocupas tú? ¿Por qué te afanas tú? ¿Tienes un Padre? ¿Tienes un Padre Celestial? Sí. ¿Tenemos un Padre Celestial? Sí. Pidamos a Él. Ese papá tiene lo que tú necesitas. Todo lo que tú necesitas. En todas las áreas de tu vida. Emocional, mental, familiar, con los hijos, de dinero, de problemas de trabajo, enfermedades en tu vida. Yo no sé, pérdidas en tu vida, como en el caso de la familia de Brenda en esta semana. Yo no sé qué es lo que estés sufriendo. Yo no sé qué es lo que estés pasando. Pero mi Padre, que es tu Padre, Él sabe que estás sufriendo. Y Él te entiende. Amén. Él te entiende. Vamos a cantar este canto. Mientras cantamos, hermanos, reflexionamos